Estos órganos son los que se encuentran en la región pudenda. Incluyen todas las estructuras que para simple vista pues son visibles desde el pubis hasta el cuerpo perineal, que fue su tarea, ¿verdad? El monte de Venus, bueno, está compuesto por el monte de Venus, los labios mayores y menores, el clítoris, el himen, el vestíbulo, la abertura uretral, las glándulas vestibulares mayores o de Bartolín y las glándulas vestibulares menores o parauretrales. ¿Alguien sabe qué otro nombre reciben estas glándulas menores? ¿De Skene? O de Skene. Y estas, junto con las de Bartolín, pues son las responsables de proporcionar a la mujer lubricación en el momento pues del acto sexual. Ok, entonces aquí tenemos esta imagen que es tomada del libro Williams, en donde nos están encerrando pues la parte que corresponde al monte de Venus. El monte de Venus en latín es Mons Veneris, este es un cojinete graso suprayacente a la sínfisis del pubis y que en la pubertad su piel se cubre de vello de distribución triangular. Aquí esto es importante, ¿ustedes por qué creen clínicamente que es importante la distribución de vello en esta forma triangular? Porque nos ayuda a ver la secreción correcta de las hormonas en la mujer. Porque nos ayuda a ver la secreción correcta de las hormonas. Ok, en otras palabras, si la mujer tiene la distribución, pues, no sé, en cuadrado o tiene más distribución del vello en la zona púbica, pues entonces nosotros podremos pues ver o podemos constatar, ¿verdad?, que la mujer se encuentra ante alguna patología, pues, androgénica. O también como por ejemplo en aquellas pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, en donde los andrógenos son mayores en cantidad que lo que debería de tener pues esta mujer, ¿verdad? También nos podemos dar una idea, por ejemplo, si les llegara a ustedes a su consulta en su servicio social, una paciente que a los 16 años, 17 años, pues no tenga cubierto de manera ya una distribución pues, por así decirlo, homogénea, triangular en su pubis, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros nos podríamos dar cuenta que, pues, algo está ocurriendo con los estrógenos de la mujer. Entonces, en todo esto es importante porque nosotros al observar externamente a nuestra paciente, pues, podemos darnos una idea del por qué va con ustedes o hacia dónde va encaminada esa patología. Del monte de Venus es lo único que podremos rescatar, pues, o sea, solamente saber que, pues, está compuesto por grasa y que ahí crece en distribución triangular, pues, en el vello en la pubertad. Posteriormente vamos a hablar de los labios mayores. Estos están encerrados también en estos óvalos color púrpura, en donde, pues, nos dice que embriológicamente estos labios son homólogos al escroto masculino. Tienen una longitud de 7 a 8 centímetros y una profundidad de 2 a 3. Y tienen un espesor de 1 a 1.5 centímetros. Se continúa con el monte de Venus en la parte superior y como ya veíamos en la plática pues del día lunes, los ligamentos redondos se insertan en sus bordes superiores. Posteriormente los labios se van a aplanar y se van a unir en una zona que cubre el cuerpo perineal para formar la comisura posterior. Si ustedes se fijan, pues los labios mayores que no están muy bien representados en esta imagen, pues son abultamientos que se continúan por el monte de Venus y posteriormente ya acá en la comisura o en la horquilla, estos labios mayores se van a aplanar. Su superficie externa está cubierta por vello, abundan glándulas apócrinas y sebáceas y bajo la piel se encuentra una capa de tejido conjuntivo denso, casi carente de elementos musculares, es rica en fibras elásticas y tejido adiposo, lo que provee volumen y cuenta con un rico plexo venoso durante el embarazo. Estos vasos que se encuentran ahí en los labios mayores pues pueden presentar varicosidades y volverse tortuosos. Ahora vamos a hablar de los labios menores. Estos son pliegues delgados de tejido que yacen medial respecto a cada labio mayor. En los varones su homólogo forma la porción ventral del pene y se extienden hacia arriba donde se dividen en dos láminas. Cuyo par inferior se une para constituir el frenillo del clítoris y en la
En la parte posterior, pues va a protuir para formar el prepucio. En la parte inferior se extiende en la línea media y se une para formar la horquilla. Entonces, de esta manera ustedes pueden ver aquí los labios mayores, en donde en su parte superior pues van a formar el prepucio del clítoris y en su parte posterior también van a unirse y van a estar planos para formar la horquilla vestibular. Estos están constituidos de tejido conjuntivo con muchos vasos sanguíneos, sus fibras de elastina y fibras de músculo liso. Están inervadas por muchas variedades de terminaciones nerviosas sensibles. Su epitelio varía de acuerdo a su localización. En su cara externa, el epitelio es plano estratificado queratinizado. En su porción lateral, de su cara interna, posee epitelio plano estratificado queratinizado hasta la línea de demarcación y posterior viene la línea de Hart, que esta está en su ubicación medial, y aquí tenemos epitelio plano estratificado no queratinizado. Los labios menores van a poseer glándulas sebáceas y carecen de folículos pilosos, y también hay presencia de glándulas écrinas y apócrinas. El clítoris, es el principal órgano erógeno de la mujer, es homólogo eréctil del pene y detrás del prepucio y arriba de la uretra es su ubicación. Este se va a proyectar hacia abajo entre las extremidades ramificadas de los labios menores, como veíamos en la imagen. Tiene 2 centímetros de longitud y está constituido por un glande, un cuerpo y 2 pilares. Su extremo libre señala hacia abajo y adentro en dirección a la abertura vaginal. Su glande, tiene una longitud menor a 0.5 centímetros de diámetro, está formada por células fusiformes, cubiertas por epitelio plano estratificado ricamente inervado. El cuerpo del clítoris, está formado por 2 cuerpos cavernosos. Bajo la superficie se unen extensiones anteriores de los bulbos vestibulares para generar una comisura. Cada cuerpo cavernoso del clítoris va a diverger en dirección lateral para formar los largos y estrechos pilares y yacen bajo la cara inferior de las ramas isquiopúbicas y profundo respecto a los músculos isquiocavernosos. El vestíbulo, pues es toda esta zona que está remarcada con rojo. Esta es una estructura funcionalmente madura, derivada de la membrana urogenital del embrión. En la mujer adulta se trata de una región que forma una almendra, limitada a los lados por la línea de Hart, y en la línea media por la cara externa del himen. En la parte anterior por el frenillo del clítoris y en la parte posterior por la horquilla. Suele ser perforado por 6 aberturas, que son muy importantes, que ustedes se recuerden, pues. La primera de estas aberturas, pues, es la uretra, la segunda es la vagina, la tercera y la cuarta está dada por los 2 conductos de las glándulas de Bartholin, que estas son las glándulas mayores, y que tenemos aquí, pues, ciertas patologías que pueden estar presentes. Las más comunes, pues, son los abscesos de las glándulas de Bartholin. ¿Por qué se dan estos abscesos? Porque pues estos conductos que se abren en el vestíbulo pues pueden llenarse o pueden taparse por moco, que es totalmente normal, y al taparse pues no deja, por así decirlo, respirarlo y puede haber acumulación de ciertas bacterias patógenas. La abertura quinta y sexta, estas son por las glándulas parauretrales o de Skene, y también vemos que la porción posterior del vestíbulo entre la horquilla y la abertura vaginal se va a denominar fosa navicular en las pacientes que son nulíparas. Ok, entonces vamos a hablar un poco de las glándulas vestibulares mayores, que son las de Bartholin. Estas van a medir, que se encuentran aquí. Ustedes no las van a ver en las pacientes solamente, y a veces no se observan las aberturas que se encuentran aquí en el vestíbulo o en la horquilla. Solamente pues, nos vamos a dar cuenta que están ahí cuando la paciente presenta cierta patología y que van con ustedes para revisión. Pero su localización, si ustedes las pusiéramos en un reloj, por ejemplo, en las zonas horarias, pues las glándulas se van a encontrar a la hora de las 5 y de las 7, respectivamente. Estas tienen un diámetro de 0.5 a 1 centímetro, yacen por debajo de los bulbos vestibulares, su ubicación es muy profunda respecto a los músculos bulbocavernosos y se encuentra su abertura a cada lado de la vagina. Entonces, estas son
paravaginales. Y las de Skene ya dijimos que son parauretrales, que se encuentran acá donde está el cursor. Ok, sus conductos de estas glándulas son mayores al diámetro de la glándula. Los conductos pueden medir de 0.5 hasta 2 centímetros de longitud y se abren en una ubicación distal a la vagina. Y bueno, estos conductos pues son los que se tapan por el mismo moco que produce la glándula y puede producir ciertas patologías como son los abscesos de la glándula de Bartholin. Las glándulas vestibulares parauretrales o menores, aquí se observan en esta imagen, se encuentran en esta ubicación o un poquito más arriba, pero se encuentran a los lados. Es a los lados de la uretra. Ok, estas tienen una ramificación arbórea cuyos conductos se abren a lo largo de la cara inferior de la uretra. Las dos más grandes son denominadas Skene y sus conductos por lo general se abren distalmente cerca del meato uretral. Las menores son poco profundas y están revestidas del epitelio cilíndrico simple secretor de mucina. Entonces, las funciones de las glándulas que se encuentran en esta localización pues no tienen otra más que dar esa lubricación a la mujer en el acto sexual. La abertura uretral, esta se encuentra a 2/3 inferiores de la uretra, yace por arriba de la pared vaginal anterior, el meato uretral en la línea media del vestíbulo y esta se encuentra de 1 a 1.5 por detrás del arco del pubis. Los bulbos vestibulares, estos embriológicamente van a corresponder a los cuerpos esponjosos del pene. Tiene agregaciones de venas con forma de almendra de 3 a 4 centímetros de longitud, de 1 a 2 centímetros de ancho y con un espesor que va alrededor de 1 centímetro. Yacen debajo de los músculos bulbocavernosos a cada lado del vestíbulo y terminan en su porción inferior en la línea media de la abertura vaginal. Se extienden en forma ascendente al clítoris. La abertura vaginal e himen, esta abertura es bordeada en sentido distal por el himen y sus restos. Ustedes podemos ver aquí que en esta imagen pues puede haber ciertas patologías del himen, que la que más comúnmente se nombra en la literatura pues es el himen imperforado. El himen imperforado sería esta imagen de aquí, en donde pues cuando nos damos cuenta que la mujer tiene este himen imperforado, pues cuando viene pues la pubertad, la menarca, y que la paciente pues no la presenta, puede llegar a los 15, 14, 16 años y no tiene pues presencia de sangrado menstrual, o ya una paciente en la pubertad que llega por dolor abdominal y mal olor, entonces es cuando nosotros pues tenemos que explorarla, que es un cuadro clínico muy, muy difícil porque pues nos estamos enfrentando a una niña que tiene dolor púbico y que le hacen un ultrasonido y pues ven que hay pues sangrado y no precisamente en el útero, sino que hay sangrado en la vagina. ¿Cómo se llama este sangrado atrapado en la vagina? ¿Alguien sabe? Es criptorrea, ¿no? No. Pues podría ser, pero no es el término que busco, que me digan. ¿Nadie sabe? Bueno, es hematocolpos. Quiere decir que hay que hay sangre en la vagina, hematocolpos. Entonces, cuando se observa en un ultrasonido pélvico hematocolpos, pues ya sabemos que la paciente podemos intuir que tiene pues himen imperforado u otras características, otras patologías, pero esto es lo más común. Es un cuadro difícil, les digo, porque nos estamos enfrentando a una paciente pues que está en la pubertad, es una niña que obviamente no ha tenido relaciones sexuales ni contacto sexual con nadie, y entonces pues es sumamente delicado porque hay que hablarle a los papás y que no hay que hacer otra cosa más que someterla a una pequeña cirugía, obviamente con anestesia, una sedación, y se hace una abertura con un bisturí en forma de cruz para que salga toda esa materia hemática atrapada en la vagina. También podemos tener pues que el himen puede estar microperforado, que puede
presentar un cuadro similar, pero que sí hay sangrado menstrual, pero este sangrado menstrual puede continuar por varios días porque pues la abertura no es la correcta para que salga toda esa menstruación. O también podemos tener pues tabiques, ¿verdad? En el himen o himen septado. Bueno, el himen pues es una membrana de espesor variable que rodea la abertura vaginal de manera más o menos completa y está constituida por tejido conjuntivo elástico y colágena, y en su cara externa e interna está cubierta por un epitelio plano estratificado. Cuando el himen, ya cuando la mujer tiene relaciones sexuales y el himen es perforado, pues se van a formar las carúnculas himeniales, perdón, y estas toman relevancia al momento de cuando la mujer tiene un parto, que nosotros hacemos la episiotomía, pues tenemos que tener cuidado para que estas carúnculas o estos restos himeniales pues queden suturados de manera correcta, porque si no, posteriormente puede causar molestias en la paciente. Bueno, el himen se va a romper en varios sitios durante el primer coito o por otras causas, como por ejemplo tampones. Aquí podemos entrar en varias discusiones en donde ustedes van a leer o van a ver ciertas características en donde pues se dice que el uso de tampones pues no puede causar pues esta abertura o este rompimiento del himen. Todo depende de cómo sean las características del himen antes de la colocación de los tampones. ¿Por qué? Porque así como dice aquí en la diapositiva, cuando una mujer tiene relaciones sexuales, pues el himen se va a romper en varios sitios, o sea, no va a ser como, este es un himen que no está perforado, entonces cuando está perforado, pues el himen va a tomar como esta imagen, pero más rasgado. Entonces, cuando las mujeres usan tampones, pues puede ser que haya ciertas rupturas del himen y ustedes tienen que explicarle a la paciente eso. No quiere decir que la paciente pues ya tuvo una relación sexual o que ya perdió su virginidad, como así lo dicen, que la verdad eso es relativo y podríamos entrar en mucha discusión hablando de esto, pero ustedes tienen, por ejemplo, si la mamá llega y les dice preocupada que está porque la paciente o su niña quiere usar un tampón, ustedes no deben decirle que no, ustedes solamente le deben de explicar que pues el himen puede sufrir cierta ruptura, pero pues que no va a causarle ningún problema ni ninguna patología a la paciente, y también deben de informarle sobre los cuidados que deben tener las pacientes al usar tampones. Entonces, pues les digo, es un tema del cual podríamos hablar y preguntar muchas cosas, pero pues en realidad es que un tampón no va a romper el himen como una relación sexual lo hace. Bueno, los bordes del tejido roto pronto se van a repitelizar, ¿mande? Nada más es una duda. Entonces, por ejemplo, con la copa menstrual, ¿es más fácil que se haya como rupturas? Es que es como más grandecita. Sí. Mira, es que es mucha la discusión que podríamos tener de esto. Obviamente la copa menstrual pues va a estar en contacto con el himen. ¿Por qué? Porque el himen va a estar a la abertura vaginal, ¿no? Por más que nosotros doblemos la copa menstrual, por ejemplo, voy a agarrar una hoja. Digamos que imagínense, ¿ok? Esta es la copa menstrual. Entonces, al momento de colocarla, ustedes deben de explicar, pues, que se va a doblar, ¿no? La copa menstrual se va a doblar para que pueda introducirse, porque de otra manera, pues, no se va a poder introducir. Entonces, al momento aunque la copa sea de un material flexible, que no lastime, de todas maneras, pues, puede estar en contacto con el himen y el himen puede sufrir cierta ruptura, aunque sea un material muy, muy flexible, pero ustedes deben de decirles a sus pacientes que puede sufrir cierta ruptura, que sí, si bien es cierto, la copa menstrual pues nos ayuda ecológicamente, pero ahora sí que es decisión de la paciente. Entonces, al estar en contacto con el himen puede haber cierta ruptura. ¿Por qué? Porque no es una membrana pues flexible, o en algún momento dijimos que era flexible. ¿Verdad que no? Entonces, es una membrana
que si tiene contacto o con una relación sexual o con ciertos objetos, pues esta membrana se va a romper. Tan simple como, por ejemplo, hay pacientes que practican equitación y a veces, pues, o al subirse a una bicicleta, el himen es tan sensible que se puede llegar a romper. Ajá. Entonces, ustedes deben de explicarle eso a sus pacientes. Obviamente, ustedes nunca les van a decir, no es recomendable, no, porque las pacientes son libres de elegir lo que ellas quieran elegir, ajá, en su menstruación. Entonces, ustedes nada más están obligados a decirles qué es lo que puede pasar. Gracias. ¿Sí? Ok, bueno, entonces aquí vean, tenemos estas posibles formas del himen, en donde vean aquí es anular, roto o penetrado. Aquí ya tenemos, o sea, si ustedes observan esta imagen, si la observáramos muy de cerca, veríamos que hay muchas como alitas, por así decirlo, muchos bordes cuando ha sido penetrado. También podemos encontrarnos un himen septado, pero que al momento de la penetración pues es tan delgado el septo que se rompe fácilmente. Es muy diferente cuando tenemos una vagina septada a un himen septado, ¿ok? O una vagina tabicada. Es diferente, son patologías diferentes. Aquí pues no podría considerarse patología, esto es nada más una forma fisiológica que puede tener el himen. ¿Por qué? Porque pues aquí va a salir los restos menstruales normalmente. Cuando tenemos un himen cribiforme también no nos va a causar ningún problema porque aunque tenga varios puntitos, pues los restos menstruales van a salir. Himen ventricular, bilabiado y el trilabial. El único que nos puede causar cierta patología pues es el himen imperforado y pues aquí están viendo ustedes una cirugía de este himen imperforado donde pues se está liberando el hematocolpos. Obviamente esta sangre que ya estuvo guardada durante muchos ciclos menstruales va a estar fétida, va a ser de este color achocolatado, o sea, no va a ser una sangre normal. Bueno, y entonces ahora vamos a hablar sobre los músculos de la vulva o vamos a hablar ahora sí de lo que fue su tarea. Los músculos principales de la vulva va a ser el isquio cavernoso, que así como están en las letras, está en la imagen y es color amarillo. El bulbo cavernoso, que así como está en la imagen y en las letras, pues es este músculo que está en verde. Y el transverso superficial del perine. Ok, el isquio cavernoso, este va de la tuberosidad isquiática, y va a comprimir los pilares del clítoris y los hace descender. El bulbo cavernoso, se encuentra en el cuerpo perineal, su superficie posterior se encuentra en el clítoris y pasa por arriba de la vena dorsal del clítoris. Comprime al bulbo vestibular y a la vena dorsal. El transverso superficial, va de la tuberosidad isquiática al tendón perineal central y va a fijar el cuerpo perineal. Ok, la irrigación de la vulva va a estar dada por varias arterias. La principal de ellas es la arteria pudenda, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, y también pues va a estar la arteria pudenda, va a irrigar también pues a esta zona perineal. Ok, los labios mayores están irrigados por las arterias pudendas externas, que estas son rama de la femoral común. Los labios menores están irrigadas por la arteria perineal superficial, que también es rama de la pudenda interna. El clítoris por la arteria cavernosa y dorsal del clítoris, que bien también es rama de la pudenda interna. Las glándulas de Bartolín, están irrigadas por la arteria bulbosa o bulbo-uretral o perineal profunda, también rama de la pudenda interna, y la uretra por ramas de la arteria pudenda interna, vesical inferior y vaginales. Entonces, pues con palabras simples y a grandes rasgos, está dada toda la vulva, la irrigación por la arteria pudenda. Ok, la inervación, viene en la vulva y el primer tercio de la vagina está inervado por el nervio abdominogenital mayor y genitocrural y también por el nervio pudendo. Entonces, pues está fácil, solamente ustedes acuérdense del pudendo y pues ya, arterias, venas y el nervio.
El monte de Venus y los labios mayores están inervados por las ramas genitales del nervio ilio-hipogástrico, ilio-genital y genitofemoral, y los labios mayores en su parte posterior de la vulva por la rama perineal lateral y la subperineal del nervio perineal y rama del pudendo. Los labios menores por la rama superficial del nervio perineal, y el clítoris, esto está dado por dos, que son los nervios dorsales del clítoris y los cuerpos cavernosos del plexo hipogástrico inferior. Hay que tener mucho cuidado cuando la paciente tiene un parto para controlar adecuadamente la abertura del perine o la distensibilidad del mismo. Al momento de hacer una episiotomía hay que tratarla de hacer de una manera correcta, sobre todo en aquellas pacientes primigestas, porque si no hacemos una episiotomía en el momento correcto, de la manera correcta y de la profundidad adecuada, puede haber desgarros vulvares o perineales que pueden llegar hasta el clítoris. Llegan, y obviamente si les estoy diciendo que el clítoris, pues les estoy diciendo también que van a poder penetrar hasta la abertura uretral. Entonces hay que ser muy cuidadosos en ese aspecto, hablando de obstetricia, porque si ya es doloroso de por sí un parto, al tener un desgarro en la parte o muy cercana al clítoris, pues es sumamente doloroso su reparación y posteriormente su recuperación de la paciente. Ok, hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? De mi parte no, doctora. Ok. No, doctora, todo bien. Perfecto, entonces miren, nos quedan 3 minutos en esta, ¿cómo se llama? En la clase, pues. ¿Les parece si cerramos y abrimos otra para poder comentar lo de la tarea y ver lo de la vagina? Sí, ahorita les mando. Ok. Ok. Ok, entonces me voy a regresar a la imagen en donde se ve el periné, aquí. ¿Y quién me quiere comentar cuáles son los músculos que incidimos al momento de hacer una episiotomía? A ver, entonces yo les voy a preguntar. A ver, Luis David, ¿qué me puedes comentar de tu tarea? Buenos días, doctora. Pues principalmente de la episiotomía se puede hacer de 3 maneras, que es Ay, no te escucho. Bueno,
¿Me escuchan ustedes? ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos a usted. Sí, doctora. ¿Se escucha mi audio? Sí, David, Hola. también te escuchas. Sí, sí te escuchas. Ok. Bueno, de la episiotomía se puede hacer de tres maneras, que es de manera medial, lateral y lateromedial. Y esta, pues obviamente, hay. No te escucho. ¿Por qué no nos puedes escuchar? No los escucho. A ver, me voy a salir y voy a volver a entrar, ¿ok? A ver, Luis David. ¿Me escuchas? Sí, ya, ahora sí. No sé qué pasó. Ok. Ajá. Le comentaba, bueno, hay tres maneras de hacer la episiotomía, que esta se puede hacer de manera medio lateral, que también se conoce como Tarnier, también puede ser central o de Michelis, y hay otras variaciones como la lateral, o había otras que había encontrado que era como ya inversa y así. Entonces, dependiendo de pues de cómo sea la técnica adecuada para ese momento, pues obviamente se va a recurrir a cierto tipo de incisión, pero generalmente cuando se hace la sección va a ser la piel, el tejido subcutáneo y la mucosa vaginal. Después va a ser el músculo bulbocavernoso y el músculo transverso del periné, me parece, en la medio lateral. Y a veces se puede considerar hacer la sección de los haces pubianos del elevador del ano, y en raras ocasiones, que es casi como muy extraordinaria y no está muy recomendado, los haces del esfínter del ano. Ok, muy bien. Entonces tenemos dos principales episiotomías. Gracias, Luis. Sí, En donde la más común es la oblicua media lateral derecha, ¿ok? Puede hacerse oblicua media lateral izquierda en aquellas doctores o doctoras que están atendiendo el parto y que son zurdos. Entonces, las doctoras o doctores que son zurdos, pues es más fácil, ¿verdad? Agarrar la tijera con la mano izquierda y hacerla del lado izquierdo de la paciente. Está bien, no pasa nada. Son los mismos músculos que están del lado derecho que del lado izquierdo. Ok, pero lo más común, porque la mayoría de las personas somos diestras, pues entonces se hace una episiotomía oblicua media lateral. Quiere decir, esta es la abertura vaginal. ¿Sí ven mi cursor? Ok. Sí, esta es la abertura vaginal. Entonces, ustedes en la abertura vaginal recuerden las horas, ¿ok? 12, 6, 3 y 9. Oblicua media lateral se hace el corte alrededor de las 7, ¿ok? Entonces, vamos a incidir piel, mucosa vaginal y se va a extender hasta el transverso, ¿ok? Hasta ahí estamos bien y eso es lo normal. En algunos casos, por ejemplo, en
productos que tienen un peso mayor o que las dimensiones de la cabeza son un poquito mayores a 9 o 10 centímetros, porque lo hay, o sea, en pacientes que ya han tenido muchos partos y que este bebé viene un poquito más grande, pero sin caer en lo macrosómico. Lo macrosómico o un bebé macrosómico es aquel bebé que pesa más de 4 kilos. Cuando pesa más de 4 kilos en México, no es posible un parto, ¿ok? Legalmente está contraindicado y hay que hacer una cesárea. ¿Por qué digo en México? Porque ustedes van a leer en su libro Williams que en Estados Unidos son otros parámetros, pero obviamente pues es otro tipo de población, o sea, no nos podemos comparar con población europea o con población americana. Ok, entonces cuando esto ocurre, que tenemos dimensiones un poquito mayores del producto, pues podemos extendernos un poquito más de estas estructuras y hacer la episiotomía más profunda, pero corremos el riesgo de que haya un mayor sangrado o que haya un desgarro pues de estructuras que no debe haber, como en los músculos elevadores del ano. Cuando los músculos elevadores del ano se seccionan, pues entonces ustedes ¿qué se imaginan que pasa? Se genera incontinencia. Se puede generar incontinencia fecal, exactamente. Y aparte ustedes ya contaminaron pues toda la episiotomía. ¿Por qué? Porque ya incidimos a los músculos elevadores del ano y porque la membrana pues sí, la membrana anal está sumamente próxima a nuestra episiotomía y podemos también desgarrarla. Ok, perfecto. Y la otra episiotomía, pues es la medial. Esta se hace a las 6 en sentido horario, pero aquí, ¿qué riesgo tú crees que pueda ocurrir, Rosa? ¿Puede eso pasar? ¿Y qué otra cosa? Bueno, lo más común, que creo que si lo dijiste es que no escuché muy bien, es un desgarro. Entonces, aquí podríamos hablar de otras patologías que son los desgarros perineales en el momento del parto. ¿Alguien lo puso en su tarea o nada más pusieron lo que yo les dejé? No, ¿verdad? Bueno, hay diferentes grados. Sí, a ver, platícame, Luisa. Ok, a ver, Luisa una parte y luego Isabel. Así de los desgarros, ¿verdad? Los tipos. Bueno, vamos a tener 4 grados. El primero, pues, del 1 al 4, ¿no? En el primero es donde nada más daña como tal la piel. Y bueno, había leído que no se requiere una sutura, pero bueno, no sé si sí o no. Que ahorita... En el grado 2 es daño a la piel y hacia músculos perineales, ajá. Y el grado número 3 se va a clasificar en 3 grados todavía. Es ya un daño al esfínter anal y hay grado 3A, 3B y 3C. Y el A es menor al 50%, el B es mayor al 50% y el C es mayor al... Bueno, no, ya hay una afección al esfínter interno y externo. Y ya el último, que es el grado 3, pues ya hay un daño como tal a la mucosa, mucosa rectal. A la mucosa rectal, muy bien. Entonces, esto es lo que podríamos nosotros encontrarnos. Generalmente esto ocurre cuando no hacemos una episiotomía, como les mencionaba al principio, en el momento exacto. O sea, ahorita, por ejemplo, ustedes podemos hablar de violencia obstétrica en 1000 y una cosas. La violencia obstétrica ahorita está encaminada a todo lo invasivo que podemos hacer en la mujer. ¿Y qué me refiero con lo invasivo? Hasta ponerlo en suero. Entonces, ¿por qué? Esto ocurre porque ya nuestras pacientes, ya ellas están bien informadas, ellas agarran su teléfono y encuentran en Google todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y al ir encaminadas o al haber varias asociaciones o que el Internet no se ha regulado por una persona experta en los temas, pues las pacientes de ahí se agarran. Entonces, ahorita si ustedes leen violencia obstétrica, van a encontrarse un mundo de información. Entonces, ahorita, actualmente, la episiotomía es considerada violencia obstétrica,
Para mí eso es algo muy absurdo porque yo prefiero, en mi persona hablando de mí o de mis pacientes, hacer una episiotomía controlada en el momento adecuado que tener que reparar un desgarro de 3er grado o de 4º grado y que la paciente se quede hospitalizada 4 días en ayuno, ver que haga popó y que esa popó sea aguadita, porque si no, las suturas que nosotros hicimos en la mucosa rectal se puedan deshacer. Entonces, esto ocurre en estos casos, cuando hay médicos que pues ya han tenido problemas y que prefieren ya mejor no hacer episiotomías, o cuando nosotros no hacemos un control adecuado de la cabeza fetal. Entonces, esto es lo que puede ocurrir, ustedes deben de estar al tanto de esto, y obviamente cuando se seccionan estructuras que no están contempladas, o sea, por ejemplo, cuando llegamos a un desgarro grado 3 o grado 4, pues hay mayor sangrado, hay mayor pérdida de la funcionabilidad de la paciente, entonces, pues hay mayor de todo lo que ustedes se pueden imaginar. En la episiotomía media, que esta se hace a las 6, es recomendada en manos expertas. ¿Cómo son las manos expertas? En aquel médico que sabe lo que está incidiendo y que tiene en mente que se puede llegar más fácilmente a lesionar la mucosa rectal. Entonces, por eso no se hace, porque aunque nosotros cortemos 2 centímetros, esto está muy junto. En el momento del parto, ustedes aquí lo ven retiradito, ¿verdad? Lo ven separado. Pero al momento del parto, las estructuras perineales se van a distender tanto que la abertura vaginal y el ano están como en 1 centímetro. Entonces, ese es el riesgo que se corre al momento de hacer esta episiotomía media. Se prefiere en estos casos o en manos expertas, ¿por qué? Porque aquí no hay tanto sangrado, pero el riesgo de irse a un desgarro fatal hacia la mucosa rectal, pues es el triple o el doble de lo que se hiciera en una episiotomía media o oblicua lateral. Ok, ahora les voy a preguntar, ¿existe la doble episiotomía? ¿Qué leyeron? Ahí existe una en forma de Y, ¿no? O en forma de T, que se puede hacer bilateral, pero no leí bien en qué caso se utilizaría. Me imagino que es cuando es un macrosómico, pero no. O creo que mencionaba cuando ya la cabeza, o sea, ya estaba como llegando a posición, entonces se permitía como realizar la abertura bilateral o en forma de Y o en forma de T para tratar como de expandir lo más que se pueda, porque ya es un momento ya como muy próximo. Creo que era algo así. Ok. ¿Alguien más leyó algo? ¿No? ¿No será igual como en forma de J también? ¿O esa no puede ser? No. Es que también leí sobre esa, de forma de J. Ok, sería muy, muy difícil. Yo creo que está en la literatura, yo les creo, lo que ustedes investigaron, pero sería muy difícil. O sea, imagínense, esto de la episiotomía es en cuestión de segundos. O sea, es en el momento del parto. ¿Por qué en cuestión de segundos? Porque aunque ustedes ya tengan a la paciente posicionada, esté bajando la cabeza, esté empujando, o sea, no le pueden hacer la episiotomía desde que ustedes se sientan en el banco. Ajá, o sea, ustedes tienen que ver en el momento que ya está distendido el periné, que la cabeza está ahí, y que hay algo que le obstruye salir, en ese momento se hace. ¿Por qué? Porque si lo hacemos mucho antes, pues hay mucha pérdida sanguínea. Acuérdense que ahorita hablamos que pues se encuentra ahí en la vulva muchos vasos, muchas venas, sobre todo venas, y que en las pacientes embarazadas, ¿qué pasa con estas venas? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijimos? Varices. Varices, exacto, se tornan tortuosas. Entonces, imagínense la vulva llena de venas, llena de varices, con una cabeza ahí, entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado, por eso no se hace así. Ahora, si ustedes me hablan, bueno, hay algo descrito que es en forma de J, sí les creo, sí puede estar reportado en la literatura, pero es muy difícil, pues imagínense, si es difícil hacer la recta, ahora en forma de J, pues hay mucho daño a estructuras. Ok, les preguntaba esto sobre la doble episiotomía, porque antes sí estaba reportado, o sea, sí hay literatura en donde ustedes lo van a encontrar y que efectivamente antes se usaba en situaciones de emergencia obstétrica.
Una emergencia obstétrica es la distocia de hombros, que después lo vamos a ver. ¿Qué es la distocia de hombros, doctora? ¿Puede pasar en un bebé normal? Puede pasar en un bebé con un peso normal. ¿Por qué? Porque la distocia de hombros no nos va a avisar. ¿Qué es lo que tiene más grande el bebé que no le permite salir? Pues esta distancia, ¿no? Entre un hombro y el otro hombro. Entonces, generalmente lo que se mide para ver el peso del producto, pues es la cabeza fetal, el fémur, la circunferencia abdominal, la circunferencia cefálica, y así con estas mediciones se saca el peso fetal en un ultrasonido. Entonces, no tenemos aún algo que nos ayude a sacar este diámetro vía cromial. Entonces, por eso les digo que no avisa la distocia de hombros. ¿Qué se hace o qué se hacía antes? O sea, la distocia de hombro, entiéndase como que ya salió la cabeza fetal, pero no pueden salir los hombros. ¿Por qué? Porque esto está muy grande y está atorado. Entonces, antes se hacía la doble episiotomía, pero hoy es incorrecto hacerlo. Es más, ya ni lo vayan a mencionar. Si en su examen viniera, dígame qué no está o qué no es correcto usar, pues escojan la doble episiotomía porque no se hace, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sí se hace? Ampliar la episiotomía. Imagínense que les ocurre un caso de esos y que ustedes por algo quisieron hacer una episiotomía media. ¿Para dónde la amplían? En la media lateral. Pero si hicieron una media y les tocó una distocia de hombros, ¿para dónde la van a ampliar? No, porque hacemos un desgarro anal. Pues no, porque no la pueden ampliar. No la pueden ampliar porque si no se van a desgarrar la mucosa rectal. Entonces, por eso es mejor usar la oblicua media lateral, porque hay situaciones que no les van a avisar. Ustedes se pueden sentar, pueden tener una paciente secundigesta, un peso de 3 kilos el bebé, y todo bien, todo normal, la paciente está pujando, pero que les llega una distocia de hombros porque esta no tiene un aviso. Obviamente nosotros podemos intuir que se puede presentar esto en algunas mujeres, por ejemplo, en aquellas pacientes diabéticas, aquellas que tuvieron bebés de peso grande en los embarazos anteriores, o sea, podemos estar al cuidado de ciertas pacientes con ciertas características, pero estas patologías no avisan. Entonces, por eso se prefiere, pues, la media oblicual lateral, porque aquí sí tenemos oportunidad de ampliarla. Es decir, agarramos nuestros dedos y aunque ahí está la cabeza del bebé, pues nos vamos y ampliamos toda la vagina si es necesario para que pueda salir. Y aparte, porque necesitamos meter la mano para hacer ciertas maniobras y tratar de despegar el hombro anterior que está atorado en la sínfisis del pubis, en el hueso de la mama. Entonces, la doble episiotomía ya no existe, ya no la vayan a poner en ningún lugar y no la vayan a hacer por el amor de Dios, porque si no, ya cuando nazca el bebé, en el problema que se van a meter y cómo van a resolver todos esos desgarros. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario de su tarea? No de la tarea, doctora, pero ahorita que está mencionando, ¿sí me escucho? Sí. De la doble episiotomía, ya sé que está contraindicada, pero ya me quedó la duda cómo se hacía. O sea, literal hacían dos. Dos, exacto, sí, hacían la derecha y se encontraban con una emergencia obstétrica y hacían la izquierda. ¿Por qué? Porque cuando tú te enfrentas a una distocia de hombros, todos han comido estas papitas Pringles que se encuentran en tubitos. Y les cuesta un chorro, o sea, si ustedes ponen el tubito así, les cuesta un chorro agarrar las papitas de hasta el fondo, ¿sí o no? Hagan de cuenta que no son papitas, sino que está la cabeza del bebé y ustedes tienen ese espacio para intentar desafar el hombro anterior que está atorado. Entonces, ¿qué hacían antes? Pues querían ampliar todo lo que tenía la paciente y pues hacían doble episiotomía, o sea, una izquierda y una derecha. Pero obviamente la lesión era pues el doble. Ok, doctora, gracias. Sí. ¿Alguien más? Yo, doctora.
Bueno, también había leído sobre, esto, que hay una modificada, o sea, una mediana modificada, que igual se hace pues la mediana, y se adiciona 2 incisiones protransversales opuestas, o sea, una hacia la derecha y hacia la izquierda. Y no sé si se haga, que no tenía que medir más de 2 a 3 centímetros. Ok. Esto pues para proteger el esfínter. El esfínter, sí. La verdad yo nunca he visto que alguien la haga. Yo me imagino que en estos casos pues sí está reportada. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es hacer la episiotomía media y posteriormente tratan de pues evitar el esfínter anal. Entonces hacen una incisión para acá y pueden hacer la otra para acá. Pero entonces ya dañaste todas las estructuras que están por del lado del esfínter. Entonces también es muy cruenta y es muy riesgosa hacerla. Sin embargo, ante situaciones de emergencia, pues está descrito y está bien hacerlo. Situaciones de emergencia, ustedes no, ni se les borren de su mente que existe una media. Bórrenla, no la vayan a hacer nunca. Ok, ¿algo más que quieran comentar? Yo, doctora, entonces lo indicado sería que se haga la oblicua como hasta la mitad como el triangulito, y ya si es muy necesario se hace ya hasta la tuberosidad. Exacto, o sea, se hace hasta aquí, hasta que seccionas el transverso, pero si hay necesidad, pues tú te vas a ir más abajo y más profundo en la vagina. Ok. Muy bien. Listo, entonces, ¿algo más? ¿Nada? Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de la vagina. Ya nada más nos quedan 7 diapositivas. Ya, de la vagina la verdad es que no hay mucho que referir. ¿Por qué? Porque las patologías que ustedes van a ver en la vagina, pues van a ser en ginecología. De nosotros, pues solamente ustedes tienen que saber, pues, qué es el paso, ¿verdad? Que hace el producto para el exterior. Pero vamos a hablar un poquito sobre ella. Entonces tenemos que esta es una estructura músculo-membranosa. Esta es flexible y va desde la vulva hasta el útero, ¿ok? Entonces, acá está el vestíbulo, acá está la vulva y va de la vulva hasta el útero. En su porción superior, aquí esta va a provenir de los conductos de Müller, que ustedes ya también lo van a ver en ginecología, y la porción inferior viene del seno urogenital. Si ustedes se acuerdan de algo de embriología, pues es que en la mujer, pues se convierten en conductos de Müller y en los hombros de Wolf. Entonces, de los conductos de Müller viene la porción superior. Hay libros que nos dicen que es el tercio superior, que es lo mismo, o sea, hay literatura que divide a la vagina en el tercio superior, medio e inferior. Entonces, en 3 tercios, y que el tercio superior proviene de los conductos de Müller, y que también van a ver ustedes patologías cuando no se desarrollan estos conductos. ¿Qué es lo que pasa en ginecología? Bueno, esta está separada de la vejiga y la uretra por tejido conjuntivo, el tabique vésico-vaginal. La parte inferior de la vagina está separada por el recto, por un tabique que se llama recto vaginal, pero que no es otra cosa más que tejido conjuntivo. La cuarta parte más alta, de la vagina está separada del recto por el fondo de saco de Douglas. Ustedes ya saben, los fondos son estos, los que se encuentran acá, que están en contacto, o sea, este es el cuello uterino y acá hay un fondo, o sea, como una cupulita así chiquita, ese es el fondo de saco de Douglas. El fondo de saco de Douglas está en contacto, pues, con el peritoneo, ¿no? Posterior. Acá tenemos el fondo de saco superior y los laterales. No solamente existe el de Douglas. ¿Por qué? Porque el cuello, pues, es una estructura circular cilíndrica. Entonces, pues, tenemos estos fondos que son superior o... superior, más bien anterior, posterior y laterales, ¿ok? Y que el que más se habla en la literatura, pues, es el fondo de saco posterior o de Douglas. La pared anterior de la vagina, esta va a medir de 6 a 8 centímetros y ya nos pasamos del tiempo. Y la pared posterior de 7 a 10 centímetros. Esto es importante. ¿Por qué creen que sea importante? Por lo que ya mencionamos la clase pasada, ¿verdad?
por la posición en la que está el útero. Entonces, pues la pared posterior, que es la que se observa aquí en la imagen, esta debe ser más larga que la pared anterior para que el útero tenga esta posición en dorsiflexión y esté abrazando a la vejiga, ¿ok? Entonces, vean cómo está la posición de la vagina. Y aquí, pues, aquí ya está muy rectificado el útero, pero bueno, acuérdense que el útero está un poquito para acá acostadito, abrazando a la vejiga. Entonces, esa es la importancia de las paredes vaginales. Ok, pues rapidísimo, ya hablamos sobre los sacos. Esta es la forma que tiene la vagina, que es una forma de L, y aquí estamos hablando de los ligamentos. Y bueno, la histología, esta tiene un revestimiento con un epitelio plano estratificado no queratinizado y tiene una lámina subyacente, por debajo una capa muscular formada por músculo liso, colágeno y elastina, y debajo de la capa muscular se halla una capa adventicia. Esto es bien importante, no hay glándulas vaginales, ¿ok? Es lubricada por un trasudado que se origina en el plexo capilar subepitelial vaginal que atraviesa esta capa que es permeable, y también es lubricada por las glándulas que se encuentran en el cuello uterino, pero la vagina no tiene glándulas, ¿ok? Entonces, aquí viene la importancia de las glándulas que tenemos en la vulva, ¿ok? Su riego vascular está dada por la arteria vaginal, que puede surgir de la arteria uterina, de la vesical inferior o de la ilíaca interna. Entonces, como ustedes ya saben que la arteria uterina proviene ¿de qué arteria? De la ilíaca interna. De la ilíaca interna o hipogástrica, y que estas son ramas de la aorta. Entonces ustedes ya saben que tiene un riego muy abundante, y que si de la arteria uterina viene la vaginal, pues entonces saben que la vaginal pues va a sangrar muchísimo en caso de que tengamos pues ciertos desgarros, ¿ok? Bueno, entonces aquí ya vemos cómo está compuesto todo esto. Entonces vemos que la arteria vaginal puede venir de diferentes ramas, que ya vimos que de las principales pues es la arteria uterina y la ilíaca interna, y que puede pues darnos a nosotros mucho sangrado en caso de que tengamos ciertos desgarros. Ok, listo. ¿Alguna pregunta? No, doctora. Bueno, entonces ya el viernes comenzamos ya ustedes con sus temas. Inicia anatomía de la glándula mamaria y bueno, pues sería todo. Entonces nos vemos el próximo